Nunca olvidaré el día en que mi suegra convenció a mi novio, su propio hijo, de casarse con mi hermana. Fue en la boda de mi primo Toño, una tarde calurosa en el rancho de mis tíos, entre música de mariachi, cerveza fría y risas hipócritas. Todo parecía normal, pero ese día, sin saberlo, fue el principio de la traición más dolorosa de mi vida. Yo llegué temprano, con el vestido azul que él mismo había elegido unas semanas antes. Me dijo que ese color me hacía ver diferente, como si por fin encajara entre su familia. Y yo, ingenua, le creí. Desde el momento en que llegué, noté algo extraño. Su mamá, la señora Leticia, me miraba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me abrazó fingiendo cariño y me susurró al oído: «Te ves bonita, mija. Aunque ese color le quedaría mejor a tu hermana». Lo dijo despacio, saboreando cada palabra. Yo solté una risita nerviosa, como si no hubiera entendido la malicia, pero por dentro algo se rompió. Durante la misa, mi novio, mi futuro, el hombre con quien había hecho planes, se sentó junto a mi hermana. «Porque tú llegaste tarde», me dijo luego, con su voz tranquila, esa voz con la que justificaba todo, pero no era cierto. Llegué antes que ellos. Los vi llegar juntos, bajando del coche de su mamá, riéndose, compartiendo una mirada que me hizo sentir invisible. La comida fue un teatro de apariencias. El mariachi tocaba Cielito Lindo, los niños corrían con serpentinas, y mi familia brindaba como si el mundo fuera perfecto. Pero cada vez que volteaba, mi novio estaba más cerca de mi hermana. Le servía vino, le acomodaba el cabello, y ella lo dejaba hacer. Yo intentaba no mirar, sonreír, disimular, hasta que los vi bailar. Ahí fue cuando todo cambió. El salón entero se iluminó con luces doradas y el mariachi empezó a tocar una ranchera lenta. Él la tomó de la cintura, y mi suegra, la bruja que movía los hilos de todo, los observaba con una sonrisa satisfecha. En ese momento supe que algo se había decidido, y que yo era la única que no lo sabía. Cuando terminó la canción, todos aplaudieron. Yo también, porque no iba a darles el gusto de verme llorar. Después de todo, ¿qué podía hacer? Mi mamá estaba feliz por el matrimonio de Toño. Mis tías bailaban, y mi hermana, la niña bonita, brillaba bajo las luces como si fuera su noche. Nadie notó cuando me levanté de la mesa y caminé hacia la terraza. Ahí fue cuando escuché la conversación que me partió el alma. Mi suegra, con su voz engolada, le decía a mi novio: «Es que esa muchacha no es para ti, hijo. Tú necesitas una mujer con clase, con presencia, no alguien que todavía huele a tortillas recién hechas». Y él, riéndose, respondió: «Mamá, no exageres». Pero luego añadió, bajito, casi susurrando: «A veces pienso lo mismo. Mi hermana siempre dijo que Ana no sabría adaptarse». Mi hermana, mi sangre, la misma que juró nunca meterse con él. No recuerdo cómo llegué al baño. Solo recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse y mi respiración cortándose entre sollozos que intentaba contener. Me miré al espejo, con el rímel corrido y la cara desencajada, y por primera vez vi a alguien que no conocía, alguien que había dado todo, sin recibir nada. Cuando salí, el aire ya no sabía igual. Caminé hacia mi mesa, fingí una sonrisa más y soporté lo que quedaba de la noche. La gota final llegó cuando él se acercó y me dijo, frente a todos: «Mi amor, ¿por qué estás tan seria? No seas aguafiestas, sonríe tantito». Su mamá rió. Mi hermana bajó la mirada, pero no lo suficiente. Y yo solo respiré. Muy despacio. Ahí fue cuando lo decidí. No iba a llorar, no iba a rogar, no iba a humillarme. Si ellos querían jugar con fuego, yo aprendería a manejar la gasolina. Esa noche, mientras el mariachi tocaba El Rey y todos levantaban copas, yo me levanté también. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Mi hermana me llamó. Mi mamá preguntó a dónde iba, pero no respondí. Solo me giré un segundo, lo suficiente para verlos juntos. Él con la sonrisa de siempre, ella con los ojos culpables, y la suegra satisfecha, como quien acaba de ganar una partida. En ese momento no lo sabía, pero esa mirada fue la última vez que me vieron débil. Porque aunque mi corazón se rompió esa noche, mi mente empezó a despertar. Esa noche regresé a casa caminando. No recuerdo el trayecto, solo el ruido de mis tacones en la calle y el frío que me calaba hasta los huesos. Me temblaban las manos,
pero no de tristeza, era coraje, y una especie de claridad que me quemaba por dentro. Cuando entré a mi departamento, lo primero que hice fue quitarme el vestido. Lo lancé al piso, lo miré un segundo y me dije, nunca más voy a ponerme algo que alguien más elija por mí. Pasaron los días, y el silencio se volvió mi refugio. No respondía llamadas, no abría mensajes, ni de él, ni de mi hermana, ni de nadie. Hasta que, una tarde, mi mamá llegó a buscarme. Traía una bolsa con comida y esa mirada que mezcla ternura y miedo. Hija, no te enojes, me dijo, pero tu suegra me llamó. Dicen que todo fue un malentendido, que no te pongas así, que estás exagerando. La miré sin decir nada. ¿Exagerando? ¿Ver a tu novio coquetear con tu hermana? ¿Escuchar cómo su madre te llama muchacha sin clase? ¿Y aún así, exagero? Le pedí a mi mamá que se fuera, no por falta de cariño, sino porque entendí que nadie más iba a entender lo que estaba pasando dentro de mí. En ese momento, comencé a construir el muro que me salvaría, la distancia. A la semana, él apareció en mi puerta, con flores, con esa sonrisa que usaba cuando quería arreglar todo sin decir la verdad. Mi amor, no hagas drama, me dijo, como si no hubiera destrozado todo lo que teníamos. Tú sabes cómo es mi mamá. A veces se pasa, pero te quiere. Yo me crucé de brazos. ¿Y mi hermana? Bajó la mirada, fingiendo sorpresa. ¿Tu hermana? No inventes cosas, solo estábamos platicando. Levanté una ceja, sin pestañear. ¿Platicando? ¿De qué? ¿De a quién le queda mejor el color azul? No respondió. Solo bufó, molesto, como si yo fuera la que arruinaba las cosas. Siempre lo mismo contigo, Ana. Eres demasiado sensible. No tienes que tomar todo tan personal. A veces me pregunto si realmente encajas en mi mundo. Ahí estaba, la frase, esa que duele más que una infidelidad. Me reí, despacio, sin humor. Tu mundo. El que paga tu papá o el que te arma tu mamá. No lo esperó. Se quedó callado, con la boca entreabierta. Luego dijo lo que sé que su madre le había repetido 1000 veces. Mira, Ana, tú eres buena, pero vienes de otro tipo de familia. No lo digo mal, pero tú no entenderías lo que significa mantener una imagen. ¿Una imagen? Respondí. Ah, claro. La imagen del hijo perfecto con la novia perfecta, mientras se acuestan con la hermana de la novia. Sí, esa imagen la entiendo perfecto. El golpe fue directo. Él giró los ojos, soltó las flores sobre la mesa y salió sin despedirse. Esa fue la última vez que lo vi antes de su boda. Porque sí, se casaron, mi hermana y él. Con la bendición de mi suegra, las risas de todos y mi nombre vetado en la familia, ni siquiera me invitaron. Y lo irónico es que ni falta me hizo. Durante los meses siguientes, aprendí a estar sola. Conseguí un empleo en una oficina pequeña, llevando contabilidad de un negocio de comida. No era glamuroso, pero era mío. Me levantaba temprano, hacía café con pan del día anterior, y me repetía que cada peso ganado con esfuerzo vale más que cualquier joya regalada. Mientras tanto, mi mamá trataba de suavizar las cosas. Me contaba sin querer hacerlo como mi suegra hablaba maravillas de la nueva pareja. Que si la boda fue preciosa, que si la luna de miel en Vallarta, que si al fin mi hijo está con alguien de su nivel. Cada palabra era una espina, pero yo ya no sangraba, solo guardaba todo. En silencio, una tarde, revisando mis papeles del trabajo, encontré una carpeta vieja que tenía guardada desde hacía meses. Era del negocio familiar que habíamos empezado juntos, un pequeño restaurante que yo manejaba mientras él supervisaba. En ese entonces, por confianza y amor tonto, puse varias cosas a su nombre. Cuentas, facturas, comprobantes, todo. Y ahí, revisando, descubrí algo que me heló. El restaurante ya no existía legalmente. Lo habían traspasado, con mi firma falsificada. Sentí una mezcla de furia y risa amarga. Me habían robado hasta el esfuerzo. Y lo peor, yo misma había dejado la puerta abierta. Ahí entendí que no bastaba con alejarme. Tenía que hacer algo más, no por venganza todavía, sino por dignidad. Decidí empezar a aprender. Me inscribí en cursos gratuitos de contabilidad avanzada, administración, lo que fuera. Me quedaba hasta tarde, con café barato y videos en línea,
entendiendo cómo funcionaba realmente el dinero. Lo curioso es que lo hacía sin pensar en ellos. O al menos eso creía. Pero cada cálculo, cada fórmula, cada factura que entendía, era una piedra más en el edificio que estaba empezando a construir dentro de mí. Pasaron los meses, y un día me encontré con alguien inesperado, Don Gil, el contador viejo que había trabajado para la familia de mi ex. Lo saludé con respeto, como siempre, pero él, con esa mirada cansada, me dijo algo que me dejó helada. Señorita Ana, usted no sabe la porquería que armaron con ese negocio. La señora Leticia movió dinero, cambió nombres, hizo cosas que ni usted ni su hermana saben. Me quedé muda. Él suspiró. Si algún día quiere saber la verdad, búsqueme, porque a mí ya me tienen hasta el cuello con sus trampas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no dormí con tristeza. Dormí pensando en cómo todo encajaba, en cómo cada humillación, cada palabra, era parte de una red que se podía desarmar si tenía la paciencia suficiente. Al día siguiente, me levanté más temprano que nunca. Me preparé un café, abrí mi cuaderno y escribí en la primera hoja una sola frase. No los voy a destruir con gritos, los voy a destruir con resultados. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero ese día empezó mi estrategia. Ya no era la mujer herida que se iba de una fiesta con lágrimas en los ojos. Era alguien que había aprendido que el silencio, cuando se usa bien, puede ser el sonido más peligroso del mundo. No voy a dejar que me vean llorar. Así que empecé a trabajar en silencio, y el silencio se volvió mi mejor herramienta. Lo que vino después no fue drama ni gritos. Fue un trabajo sucio y minucioso que hice con la cabeza fría, como quien desarma un reloj para entender cada engrane. Lo primero fue admitir que no todo había sido casualidad. Aquella sonrisa satisfecha de la señora Leticia en la boda no se improvisa, se planea. Y si ella planea, es porque tiene cómplices. Empecé a desempolvar memorias, conversaciones sueltas en la cocina, mensajes que yo había dejado sin borrar por costumbre, facturas que guardaba por orden, la manía tonta de conservar hasta el ticket del gas. Todo eso, que antes me parecía rutina, se convirtió en la materia prima de mi venganza. No sabía aún cómo usarla, pero sabía que tenía que guardarla. Abrí mi vieja carpeta del restaurante. La revisé hoja por hoja, con calma, como si fuera a encontrar una receta mágica entre los recibos. Había contratos en los que figuraba mi firma, comprobantes de pago a proveedores, notas de servicios, correos que yo había mandado pidiendo materiales y confirmaciones. Todo eso demostraba que yo había llevado la operación día a día. Y si yo había llevado las riendas, alguien había movido hilos para cambiar el rumbo. Empecé a notar transferencias bancarias a nombres que no reconocía, pagos por servicios de consultoría a una empresa que resultó ser una pantalla y una escritura de la propiedad que aparecía con una subrogación firmada en fecha que yo juraba no recordar. No fue fácil. Me topé con firmas casi idénticas a la mía, con documentos escaneados de mala calidad, con papeles que alguien quemó y luego quiso recomponer. Aprendí a leer entre líneas. Un giro a la cuenta tal día fue el pago del proveedor X. Otra transferencia, por la misma cantidad, a un número desconocido, fue la devolución que no me dieron a mí. Todo encajaba en un patrón que apuntaba a una red. La señora Leticia, dos compadres del pueblo que hacían de prestanombres, y la hermana, que ya no era solo cómplice por amor, sino por interés. Mi primera gran certeza llegó cuando comparé los mensajes del teléfono que él usaba en el restaurante, el celular del negocio con los extractos bancarios. Había fotos de reuniones, de sobres con billetes, de recibos que luego se borraban. Me acuerdo que una madrugada, con las luces de la cocina encendidas y el ordenador prendido, puse factura sobre factura y dije en voz alta, todo esto no puede desaparecer. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Sin pruebas, la verdad es solo opinión. Y la opinión en esa familia siempre iba a estar del lado que tuviera más dinero y más caras conocidas. La sorpresa fue descubrir que yo, por mi costumbre de guardarlo todo, había sin querer creado un mapa. Conservé mensajes de proveedores que confirmaban compras que yo había supervisado, correos donde arreglábamos publicidad, tickets de nómina con nombres que ahora aparecían como extraños. También encontré algo que me dolió y me sirvió.
una nota que mi hermana escribió para mí en un cumpleaños, agradeciéndome por cuidar del negocio cuando yo estaba embarazada. Esa nota era la prueba de que ella conocía mi dedicación. Si ella ahora fingía ignorancia, entonces había traición consciente. Empecé a hacer copias. Escaneé facturas, fotografié papeles, guardé capturas de pantalla de mensajes. Aprendí a respaldar en la nube, a enviarme correos a mí misma con archivos adjuntos fechados, a usar carpetas con nombres extraños para que nadie sospechara. Recetas, fotos abuela. Me inventé un lenguaje secreto entre archivos, porque entendí que, cuando el enemigo cree que dormimos, nosotros podemos mover piezas. Hubo noches de hambre y de café. Leía contratos con un diccionario legal al lado, viendo cláusulas que antes parecían palabra muerta. Cesión, aval, traspaso. Entendí que la diferencia entre ser dueña y ser un nombre en un papel es una coma mal puesta o una firma no verificada. Empecé a anotar fechas importantes. La fecha en que la escritura cambió de nombre, la fecha en que los pagos extra aparecieron y quiénes firmaron esos cheques. Cada fecha era una pista, y cada pista era una llave para abrir una puerta. Mientras más indagaba, más clara era la intención. La señora Leticia había tejido un plan desde antes de la boda de Toño. No fue un arrebato de orgullo familiar. Fue una estrategia para asegurar las propiedades y el control del negocio. La hermana participó por conveniencia y el resto fueron manos que ejecutaron órdenes, el compadre del banco que facilitó la transferencia, el abogado que había redactado un documento ambiguo. Eran piezas de una maquinaria que funcionaba con naturalidad porque nadie esperaba que yo supiera cómo mirarla por dentro. No todo fue técnica. También hubo momentos de ira que casi me hacen arruinarlo todo. Recuerdo una tarde en que entré al salón de la casa donde antes compartíamos cervezas y vi la fotografía del cumpleaños donde mi hermana me abrazaba. Tiré todo. Platos, vasos. La foto cayó al suelo. Me senté en el piso y lloré, pero fue un llanto corto, con rabia. Luego limpié, recogí la foto rota y la guardé. No por nostalgia, sino porque sabía que a veces un trozo de papel roto dice más que 1000 palabras. Decidí además usar la ventaja que me había dado la vida. Conocía el restaurante como mis bolsillos. Sabía qué proveedores eran fiables y cuáles estaban en la línea de fuego. Empecé a conversar con algunos de ellos con el pretexto de preguntar por envíos y precios. Al principio, ellos me miraban con recelo, después, con curiosidad, y al final, con respeto. Un hombre que antes me decía la jefa, con tono condescendiente, ahora me pasaba datos. Fíjate que en marzo nos pagaron de golpe, y por ahí salió un tal comprobante. Ese número de cuenta no es del señor, es del compadre X. Empezaron a aparecer nombres que antes no veía. Hubo que andar con cuidado. En esas familias las redes sociales son armas. Un comentario inoportuno, una foto en el lugar equivocado podían delatar mis movimientos. Por eso mi trabajo fue en las sombras. Llamadas a hora intempestiva, correos desde cuentas nuevas, reuniones en cafeterías con luces tenues. Me volví experta en pasar desapercibida, en sonar casual cuando preguntaba, en fingir desinterés cuando por dentro me bullía la evidencia. Y entonces ocurrió lo que no esperaba. Me topé con una prueba directa. Buscaba en un cajón, entre facturas viejas, cuando hallé un sobresellado con el logo de una inmobiliaria, la copia de una escritura que mostraba una transferencia de terrenos a nombre de una sociedad que no existía en el registro público. La escritura tenía una firma muy parecida a la mía. Me temblaron las manos. Hice una foto y la mandé a mi correo con asunto: no borrar. Sentí que por primera vez no era paranoia, era certeza. A partir de ahí, todo fue acelerar sin hacer ruido. Abrí una libreta nueva y anoté: quién, qué, cuándo, cómo. Era mi lista de nombres. Empecé a preparar un paquete de pruebas. No sabía todavía a quién mostrarlas, ni en qué momento. Pero entendía que la paciencia era la moneda de mayor valor. Si yo golpeaba antes de tiempo, todo se vendría abajo. Si esperaba, cada prueba se convertiría en una ficha sólida. Antes de terminar el mes, también me di cuenta de algo más. Había gente alrededor de ellos que estaba incómoda con lo que estaba pasando. Gente que miraba con vergüenza cuando la señora Leticia contaba su versión, que bajaba la voz al mencionar cifras. Ese fue mi siguiente objetivo:
identificar a los que preferían callar. Porque en toda red corrupta siempre hay una grieta humana, un remordimiento, un cansancio. Si encontraba a alguien con esa grieta, podría usarla para abrir una puerta. La operación entonces tomó forma: juntar pruebas, asegurar copias en lugares distintos, hablar con proveedores y, sobre todo, no dar ni un paso que me delatara. Me hice experta en la paciencia y en el arte de coleccionar la verdad en sobres sin sello. Cuando los demás creían que yo había quedado reducida a la versión derrotada que se fue de la boda, yo estaba armando el archivo que pronto haría que esos mismos cómplices se miraran los unos a los otros con miedo. Al terminar esa semana, cerré la libreta y la dejé en el fondo de un armario. No era orgullo, era estrategia. Guardé las pruebas en 3 lugares distintos: una copia en la nube, otra en casa de mi madre y una más en una caja que nadie abriría. Y me prometí que, cuando llegara el momento, no sería la venganza la que hablase, sino la ley y las consecuencias que nadie podría comprar con sonrisas ni abrazos. Todavía no había un aliado confirmado, ni un golpe final decidido. Pero había algo peor para ellos que una mujer furiosa, una mujer bien informada y callada. Y yo empezaba a disfrutar, contra todo pronóstico, el sabor frío de la justicia en preparación. Las piezas empezaron a moverse cuando menos lo esperaba. Don Gil, el contador viejo que me había dejado una frase al oído semanas atrás, apareció una tarde en la puerta del trabajo como quien trae frutas de la plaza, con timidez y un sobre debajo del brazo. Tenía la cara más pálida que nunca, y una manera de hablar que parecía pedir perdón antes de decir cualquier cosa. «Señorita Ana», me dijo bajito, «yo no puedo quedarme callado. Estoy hasta el cuello, me prometieron cosas y ahora me pesa la conciencia. Usted me ayudó en una época que yo ya no recuerdo si fui honesto. Tome esto». Metió el sobre en mis manos con la delicadeza de quien entrega algo frágil. Dentro había una memoria USB, copias de asientos contables, recibos, una nota escrita a mano por el abogado de la familia que detallaba transferencias y, lo que valía oro, una grabación. No una grabación cualquiera, una donde la señora Leticia hablaba sin tapujos sobre cómo colocar papeles, cómo pasar terrenos a nombre de la sociedad de conveniencia, y menciones directas a nombres de compadres que actuaban como prestanombres. Las palabras me quemaron, no tanto por el dolor que contenían, sino porque por primera vez tenía algo sólido, que no podría negarlo con una sonrisa de pastel. Don Gil me contó, con voz quebrada, que había guardado copia por si acaso, y que esa copia la había guardado porque él pensó alguna vez en marcharse de ese mundo de favores y cuentas oscuras. Ahora quería salir limpio, y esa copia era su boleto. No me emocioné. Aprendí que la euforia es enemiga de la estrategia. Lo único que dije fue, ¿podemos confiar en esto? Él respondió con la verdad. Si la voz es la de la señora Leticia y las transferencias coinciden, es la punta del ovillo. Pero sola no alcanza. Necesitamos que alguien con peso jurídico lo respalde. Así que hice lo que había practicado en silencio. Armé un plan en 5 puntos y lo ejecuté en calma, sin hacer ruido. Primero, custodia. Don Gil y yo repartimos copias en lugares distintos. Un respaldo en la nube con clave que solo yo conocía. Otra copia física dentro de un libro que mi madre guardaba en su casa. Y la original, sellada en un sobre, en la caja de seguridad de un banco pequeño donde me conocían por mi ahorro honesto de meses. La caja de seguridad sería mi paz en aquella tormenta. Segundo, asesoría legal. Llamé a una abogada amiga de una prima, una mujer de ciudad que no tenía vínculos con la familia ni compadrazgos. Le expliqué, con palabras medidas, lo que tenía y lo que quería, protección y una estrategia para asegurar activos. La abogada habló sin sentimentalismos. No vamos a gritar, vamos a bloquear. Tercero, asegurar lo propio. Revisamos los papeles que tenía a mi nombre y detectamos fraudes y firmas apócrifas. Iniciamos procedimientos para ponerme como depositaria de ciertas cuentas, solicitar peritajes de firmas y congelar trámites en el registro público. Todo con discreción y pruebas fehacientes. Cuarto, liquidez. Abrí cuentas a mi nombre y a nombre de una pequeña sociedad que constituí con asesoría profesional, un vehículo legal limpio,
y transferí ahí mis ahorros, algunos pagos de clientes y, con cuidado, parte de lo que todavía entraba por el restaurante, sin levantar alarmas. No se trata de robar, se trata de no dejar que me dejen en cero otra vez. Quinto, el último movimiento, la retirada del espacio físico que hasta entonces había sido mi casa y mi campo de batalla. La noche que planeé irme fue la misma noche en que la luna parecía lavada con cloro. Esperé a que la familia saliera a un evento o un bautizo en la parroquia, según su costumbre, y aprovechando que la casa quedaba casi sola, entré con una mochila y la serenidad de quien ya tomó una decisión irreparable. No fue fuga ni melodrama, fue logística. Primero aseguré mis documentos personales, escrituras originales, actas de nacimiento, CURP. Afore esa palabra que siempre suena fría y burocrática, pero que en realidad es la seguridad de tu vejez. No dejé nada al azar. Pedí a la abogada que certificara copias ante notario y que las guardara también en su despacho hasta que todo estuviera resuelto. Luego, mis cosas. Álbumes que me contaban la vida, la libreta de notas donde había escrito cada fecha, cada transferencia sospechosa, mis recibos. No tomé joyas caras, tomé lo que demostraba que yo había puesto la mano en el trabajo y que me pertenecía por derecho. También guardé la libreta de clientes, nombres de proveedores y la clave de la caja donde llevaba pequeñas cantidades de efectivo. Todo eso, empaquetado sin ruido, me esperaba en la mochila. Antes de salir, me senté a ver la casa en silencio. Cada pieza era un recuerdo que ya no quería que dictara mi futuro. Miré una fotografía donde sonreíamos juntos en el rancho, con la abuela al fondo. La agarré, la empujé al cajón y la cerré. No por odio, sino porque las cosas pertenecen a lugares, los recuerdos en mi memoria y los nombres en los documentos. Al salir, cerré la puerta con llave y puse en el buzón una nota breve, sin reproches. No quería que nadie me detuviera por lástima, ni mucho menos que pensaran que mi partida era un espectáculo. Les escribí algo sencillo: me voy a ocupar de lo mío. Si alguien necesita hablar, sabe dónde encontrarme. Firmé con mi nombre y lo dejé de lado. La huida no fue dramática. Taxi hasta la estación, un viaje en autobús hasta la ciudad, y luego un Uber que me dejó frente a la abogada. En el trayecto, el pecho me latía como tambor militar, no por miedo, sino por la certeza nueva de quien protege lo que le pertenece. Sentía la carga y la libertad al mismo tiempo. En los días siguientes, la abogada me ayudó a presentar solicitudes formales, peritajes, demandas civiles y medidas precautorias. No invoqué palabras de venganza, invocamos hechos. Los jueces no se conmueven por lágrimas, sino por documentos. Por eso mis copias, mis tickets, mi USB con los audios pasaron de ser polvo a evidencia. La estrategia jurídica fue fría y eficiente. Medidas cautelares para impedir que vendieran más activos, solicitudes de bloqueo de cuentas sospechosas y demandas por falsificación de firma. Todo lo que yo había temido y soñado lo convertimos en pasos concretos. A la par, seguí trabajando con los proveedores en silencio. Un par de ellos, agradecidos por la verdad que les había mostrado, aceptaron testificar si era necesario. Don Gil, con la cara marchita pero con los ojos más limpios, vino al juzgado a declarar. Fue duro verlo subir aquella escalera, pero al final su testimonio fue la joya que cerró el círculo. Hubo noches en que la soledad mordía. Llegaba a un departamento prestado, me hacía una sopa en microondas y me repetía que había tomado la decisión correcta. Hice cuentas frías. No quería depender de la limosna de nadie, ni de la caridad que se da con condición. Guardé el dinero. Lo pagué en cuentas seguras, lo distribuí para cubrir abogados y gestiones, y dejé una cantidad para emergencias. Aprendí a ser mi propio colchón. No todo fue perfecto. Hubo llamadas furiosas, amenazas veladas a través de conocidos, intentos de desprestigio en el pueblo, rumores que hablaban de la mujer que se fue con documentos. Pero esos rumores no tenían fuerza frente a una carpeta con sellos, frente a un perito que habló de firmas apócrifas y frente a una jueza que, con la seriedad de su toga, dictó medidas para preservar lo que era mío hasta que un juicio resolviera. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Mientras yo preparaba los hilos legales, algo más se fracturó dentro de ellos.
La suegra empezó a recibir miradas en la plaza donde antes mandaba. Los compadres que habían actuado como prestanombres empezaron a pedir a gritos la discreción que antes no necesitaban. La hermana, por su parte, dejó de mandar mensajes. Hubo un silencio que pesaba, un silencio de gente que ya no sabe cómo reír. Yo, por mi parte, seguí firme. No celebré antes de tiempo. No monté un show en redes. Simplemente organicé lo que era mío y lo protegí. Porque la verdad, aprendí, no necesita altavoz, necesita pruebas. Al final de esa fase, cuando ya tenía medidas cautelares y algunas cuentas bloqueadas, supe que había conseguido lo más valioso: recuperar la sensación de control, no la venganza ruidosa ni la humillación pública. Control. La capacidad de decidir mis pasos sin que la historia que otros escribieron sobre mí siguiera vigente. Cerré esa etapa con una frase escrita en la libreta nueva que siempre llevaba en la bolsa. No me fui a esconder, me fui a asegurar. Y aunque todavía quedaban batallas por delante, esa noche, en la soledad de un cuarto prestado, me permití sonreír por primera vez sin miedo, porque sabía que ahora, cuando decidiera volver a mirarlos, ya no sería la misma mujer que se marchó desde la terraza de una boda, sería la que llega con papeles, con abogados y con la paciencia de quien aprendió a ganar sin hacer ruido. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Yo no sé si sea cierto, pero sí sé que el tiempo, cuando uno lo usa con cabeza fría, se convierte en la mejor venganza. Habían pasado casi 2 años desde aquella noche en que salí de la casa con una mochila y una nota breve. 2 años en los que construí algo que nadie vio venir. Con la ayuda de mi abogada, levanté un pequeño negocio de distribución de alimentos regionales. Nada ostentoso, pero sólido. Aproveché los contactos, los proveedores que alguna vez conocí trabajando para ellos, y monté una marca que llevaba mi nombre: Ana del Campo. Así, simple. En menos de un año, los supermercados locales ya me hacían pedidos semanales. Esa empresa, que empezó con mis ahorros y mi terquedad, se volvió rentable, reconocida y, lo mejor de todo, completamente mía. Mientras tanto, el caso legal siguió su curso. Hubo audiencias, declaraciones y una carpeta que crecía como el ego de mi exsuegra cuando creía tener el mundo a sus pies. Pero ahora, esa carpeta no jugaba a su favor. Entre los documentos que presentamos, estaban los audios donde ella admitía haber usado prestanombres y desviar dinero de las propiedades familiares. La jueza fue clara. Existen indicios suficientes de fraude, falsificación y administración desleal. Palabras frías, sí, pero cada una de ellas era una estocada limpia a su reputación. El golpe final llegó una semana antes de la boda de oro de la familia, un evento que planeaban con pompa, como si nada hubiera pasado. Invitaciones doradas, músicos contratados, un banquete en el mismo jardín donde, años atrás, habían celebrado el compromiso de mi hermana y mi exnovio. Ironías de la vida. El círculo se cerraba donde todo había comenzado. Esa noche, yo no fui invitada, claro, pero la justicia no necesita invitaciones. Mi abogada, con una sonrisa apenas visible, me avisó esa misma mañana: Ana, la jueza acaba de firmar las órdenes. Embargo preventivo. ¿Embargo de qué?, pregunté, conteniendo la respiración. De las cuentas principales de la empresa familiar y del rancho. Me quedé callada un momento. No era alegría, era calma. El monstruo que habían construido sobre mentiras empezaba a caerse solo. Y como si el destino tuviera un extraño sentido del humor, ese mismo día recibí una llamada del banco, donde todavía figuraba como apoderada de una de las sociedades que ellos creyeron quitarme. La voz del gerente fue seca y respetuosa. Señora Ana, necesitamos su autorización para ejecutar la retención judicial. Proceda, por favor, respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Y así, con una sola llamada, los dejé sin acceso a lo que más les dolía: el dinero. Esa noche, mientras ellos brindaban con champaña, los teléfonos empezaron a sonar. Cuentas bloqueadas, pagos retenidos, proveedores reclamando. Yo no estuve ahí, pero me contaron que la señora Leticia se puso pálida al recibir el primer aviso del banco. Mi hermana intentó mantener la sonrisa, pero el murmullo entre los invitados fue inevitable. El gran apellido, la familia intocable,
había sido congelada por una mujer que ellos creyeron débil. Por mí. Días después, me buscaron. Primero mi hermana, llorando, diciendo que no sabía nada. Luego él, con su voz melosa, queriendo negociar. Ana, podemos arreglar esto entre nosotros, me dijo. No hace falta que lleves esto tan lejos. Yo lo miré sin rabia. Le contesté despacio. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que durante años me hiciste sentir menos. Me llamaste pueblerina, ama de casa sin ambición. Pero resulta que la única que sabía administrar, construir y sostener sin robar, fui yo. Tú estás arruinando a mi familia. No, Carlos, le dije, y mi voz sonó como un martillo. Tu familia se arruinó sola. Yo solo puse un espejo. Hubo silencio. El mismo silencio que hubo cuando me vi en la necesidad de marcharme. Pero esta vez, el silencio pesaba del otro lado. Yo estaba de pie, vestida con la seguridad que solo da la independencia. Sin miedo, sin necesidad de gritar. Semanas después, las noticias locales hablaban de la caída de la empresa familiar, de investigaciones por lavado de dinero y falsificación. El apellido que antes abría puertas ahora generaba susurros incómodos en las reuniones. Y mientras ellos enfrentaban abogados y auditores, yo inauguraba mi segundo local en la ciudad. Los mismos proveedores que antes les hacían reverencias, ahora firmaban contratos conmigo. La vida, pensé, tiene un humor exquisito. Meses más tarde, fui invitada a un evento de empresarios locales. Iba a recibir un reconocimiento por crecimiento y transparencia empresarial. No tenía idea de quiénes estarían ahí. Pero al llegar, entre luces, risas y copas, los vi. Carlos, mi ex, y su madre, sentados en una mesa al fondo, intentando mantener la compostura. Cuando el presentador dijo mi nombre y subí al escenario, el salón entero aplaudió. Ellos no. Se quedaron helados. Los miré desde arriba, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Y sin rencor, solo con una sonrisa que valía más que 1000 discursos, pronuncié las palabras que cerraron mi historia. Hace años me dijeron que una mujer como yo nunca podría estar a esta altura. Hoy sé que lo decían porque les daba miedo que un día, precisamente este día, lo lograra. El público aplaudió, pero mis ojos estaban en ellos. En esa mesa donde el pasado se encogía de vergüenza. No había odio, solo justicia. Esa noche, al salir del evento, respiré hondo. El aire sabía distinto. Recordé aquella primera humillación en la boda, la voz de mi suegra, la traición, las lágrimas escondidas. Y entendí, finalmente, que mi venganza no fue destruirlos. Fue demostrar que nunca me necesitaron para brillar, porque yo ya lo hacía por mi cuenta. Cerré los ojos, sonreí y pensé, que se queden con sus mentiras, que yo me quedo con mi paz.